Hola, soy Jorge Jandabaca García y te traigo Semillas de Conciencia. ¿Por qué grita la gente? O, si prefieres, separatividad. Ese es nuestro tema. Muy bien. Este tema fue desarrollado o ha sido desarrollado en un libro que se llama Antivirus Mental. ¿Sí? Antivirus Mental. Un día, Meher Baba preguntó a uno de sus alumnos, de sus discípulos, ¿por qué las personas gritan? ¿Por qué las personas gritan cuando están molestas? ¿Por qué las personas gritan cuando están enojadas? Es la pregunta que hizo. Los alumnos pensaron y uno dijo, pues que perdemos la calma, por eso gritamos, ¿no? Y Meher Baba preguntó, ¿pero por qué gritar si la otra persona está a tu lado? ¿No? Puedes estar enojado, puedes perder el control, pero no puedes hablar normal. O no puedes, aún enojado, hablar en voz baja. ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás molesto, enojado, fastidiado? ¿No? Entonces las personas, los alumnos dieron una u otra respuesta, ¿sí? Dieron muchas respuestas. Pero exactamente no dieron en el blanco. Hablaron de, no sé, de la cuestión de la energía que se mueve, seguramente, pero ¿por qué gritar? La pregunta era, ¿no? Era la pregunta de Meher Baba. Yo estoy haciendo una interpretación de la historia, ¿no? Esta es una historia que existe, una bonita historia, ¿no? Entonces, como las respuestas no dieron, no atinaron, Meher Baba le responde, ¿no? Y dijo, ¿sabes por qué gritan las personas cuando están enojadas? ¿Por qué? Sus corazones se alejan mucho. Las personas se separan, se sienten separadas. Para poder cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojadas están, más fuerte tendrán que gritar para escucharse, ¿no? Uno, eh, uno al otro, a través de la distancia. Y luego Meher Baba preguntó, ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no gritan, hablan, susurran y se acercan más en su amor. Y finalmente no se necesita ni susurrar, solo están cerca, se miran, tal vez se tomen de la mano y eso es todo. Así que dos personas están cerca cuando se aman. Y luego dijo, cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen, no digan palabras que los distancien más. Llegará un día que tanta será la distancia que ya no habrá lugar a regreso, que ya no habrá lugar a acercamiento, que ya no habrá lugar a reencuentro. Me pareció interesante, leí esta historia de Meher Baba y me pareció obviamente muy, muy, muy interesante, ¿no? Y es no interesante en el sentido mental, teórico, intelectual, sino es muy graficante
para comprender cosas. Y naturalmente en este libro, lo que es Antivirus Mental, yo desarrollé un virus espiritual, porque hay virus mentales en el libro y virus espirituales, ¿sí? Entonces, este es un virus espiritual, el virus de la separatividad, ¿no? ¿Qué es la separatividad? Graba bien la palabra, no es muy usada, separatividad. Separatividad es el impulso que tiende a separar las cosas. Si quieres desunir, alejar, distanciar. Hablar de separatividad es hablar de ego y un poco más, ego de egoísmo. Y hablar de egoísmo es hablar de separatividad. Son uña y mugre, van juntos. Separatividad es negar, desconocer la base, ¿no? Desconocer el principio de unidad, el principio que todos somos uno. La totalidad mayor que es uno. Todo es uno, todo viene del uno, todo es el ser, todo es Brahman. Eso es unidad. La unidad, todo lo que une, todo lo que religa, todo lo que yog, lo que hace yug, lo que une, eso se llama amor. ¿Sí? Y todo lo que separa, todo lo que distancia, ilusoriamente o no, eso se llama separatividad, eso se llama ego. Y esa va a ser la base de tu miedo. Y esa va a ser la base de tu odio, de tu agresividad, porque te separas, te sientes solo, te desconfías, recelas, te anticipas, agredes, sobre pretexto de defensa, estás con la cara pintada de guerra, con el pie en alto, dispuesto a ver quién diablo se mete contigo, porque tú no soportas, porque estás hasta acá de la gente, y entonces ya estás predispuesto o predispuesta a captar sutilezas, con la mente muy suspicaz. Y te jactas de eso. Jáctate de ser perspicaz, no suspicaz. El perspicaz es el que vuela por lo alto. Y el suspicaz es el que vuela abajo. Rastrero, desconfiado, intrigante. ¿Sí? Entonces, si me preguntaras cuál es la causa o una de las grandes causas de la infelicidad humana, te lo digo de frente, la separatividad. ¿Sí? Esa avidez de vida individual que tiene el ego, desde la cual se generan todas las demás o muchas de las demás cosas en nuestra condición actual, ¿no? Estamos haciendo el viaje de la separatividad a la unidad. Un trabajo espiritual, una disciplina espiritual, un sadhana tiene que ver con eso. No sé cuánto trabajes tú, porque es curioso, las personas dicen ama, totalmente de acuerdo, y las prédicas, amaos los unos a los otros, excelente. ¿Y cómo le digo si el ego está vivito y coleando intacto? Ego es separatividad. ¿Cómo predico el amor? No, ¿cómo predico el amor al ego? Es decir, el ego, voy a un ego y le digo ama, y el ego dice si amo me suicido. No tiene sentido.
Entonces de repente voy a aceptar convencionalmente, sí, claro, sí, el amor, la compasión, ¿no? La misericordia, voy a hablar, pero en la práctica no, porque ¿cómo ejercitas, cómo trabajas espiritualmente? ¿Mm? ¿Cómo trabajas? ¿Cuál es tu disciplina espiritual de trabajo? ¿Tienes? ¿Cuál es? Tienes de tener una disciplina espiritual. En fin, entonces es todo un problema o toda una causa de problema, la famosa separatividad, que es el estandarte que tremola el ego, ¿sí? En fin, entonces, tal vez ahora comprendamos a la pregunta, ¿no? ¿Por qué grita la gente cuando está enojada? Y como dice bien Meher Baba, cuando los corazones están distantes, cuando las personas se sienten más alienadas, más ajenas, yo soy más yo cuando el otro es más el otro, cuando el otro es más mi adversario, mi enemigo. Como decía Sartre, los otros son el infierno. Eso es para el ego, por supuesto. Así es que ya sabe la dirección a trabajar. ¿Se acuerdan lo que dije? Amor es unidad, ego es separatividad. Yo me separo. Separatividad real. Por eso religión viene de religare, que significa unir. Yoga significa unidad. Unidad de uno, del Atman con el Paraatman. Unidad ¿no? de la parte material espiritual. Unidad. Todo viene del uno. Todo es Brahman. Ese es el primer principio espiritual. No sé si han escuchado Decálogo para despertar el alma. Eso es un video que hice. Reciente es, ¿no? Decálogo para despertar el alma. Primer principio, si quieres espiritualizar de verdad, comprender que todo es uno. Todo es uno. Entonces, la separatividad sería la gran ilusión, el gran pecado, porque transgrede eso. ¿Sí? Y me separo y, imagínate, lejos del ser, de Brahman, de Dios, ¿no? Palabras. Alejado de mi yo esencial, del Atman en mí, de Satchitananda en mí. Alejado de la naturaleza, por eso que conquista que la tierra y que es como el enemigo. Alejado del prójimo, del próximo. Es natural que en un momento te sientas solo, porque ese es el estado, y es natural que sobrevenga el miedo. Así es que el miedo es consecuencia de eso. Y lógicamente, el miedo es ausencia de amor, que es unidad. Y a la ausencia de amor, digo, viene el recelo, la desconfianza, la aprehensión, ¿ah? Y paso a modo defensa, y de modo defensa paso a modo ataque, es decir, a la agresión. Puede que me quede en el miedo, pero igual.
Bueno, muy bien, entonces me voy despidiendo. Voy a... muy bien, un abrazo. El abrazo une, ¿no? Un abrazo. Namaskar. Que estés bien, que estés en paz, que estés en dicha.